El progreso de la humanidad se mide en base a muchos aspectos. Uno de ellos son las leyes y normas, que desde años se han desarrollado en nuestras civilizaciones como medio de garantizar la convivencia y organizar políticamente el territorio. Si encontramos similitudes en muchas de ellas, tampoco faltan normas algo especiales, por no decir extrañas, que hoy en día nos parecen asombrosas. Estas son algunas de ellas. Todo el mundo conoce el famoso ojo por ojo del Código de Hammurabi, redactado en el año 1750 a.C. por el rey babilonio Hammurabi, pero una norma presente en él, quizá menos conocida, obligaba a los acusadores a probar indiscutiblemente sus acusaciones, porque en caso contrario serían ellos los condenados a muerte. Pero hay más, porque uno de los métodos de probar la inocencia de los acusados era arrojarlos al río. Si se ahogaban es que los dioses habían determinado que eran culpables, pero si conseguían salir vivos eran inocentes y su acusador ejecutado por falsedad, así que había que andarse con ojo antes de acusar a alguien. El código teodosiano, redactado en el año 438 después de Cristo, prohibía el culto a cualquier dios que no fuera el cristiano. También obligaba a todas las iglesias cristianas a supeditarse en la Iglesia católica bajo pena de ser consideradas heréticas. Entre los hechos que conllevaban la pena de muerte estaba convertir a un católico a otra religión, como la musulmana o cualquier religión pagana. Los hititas han hecho leyes bastante extrañas, y una de ellas es esta. Los hititas tenían una ley que dictaminaba que el bestialismo, o como lo conocemos a día de hoy, la zoofilia, era punible dependiendo del animal. Por ejemplo, si tenías relaciones sexuales con un perro o un cerdo, era pena de muerte. Con un caballo o una mula, jamás volverías a presentarte ante el rey. Y con una vaca el rey decidía la condena. La ley de las 12 tablas son el primer código legal conocido redactado en Roma. Alrededor del 450 a.C., una de las leyes estipulaba que cualquiera que cortara o recogiera el cereal de otro estaba destinado a ser sacrificado a la diosa Ceres, la equivalente a Demeter para los griegos, lo cual se hacía tras haberle dado muerte, siempre y cuando fuera adulto. Si no lo era, la condena era restituir el doble de lo tomado, por lo que sea, básicamente era que si tú eras menor, tú tienes que devolver lo que habías cogido más el doble. Curiosas las normas mesopotámicas de las que tan solo se han recuperado fragmentos que datan de entre los 1250 y el 550 a.C. Esta de la que vamos a hablar estipulaba que si un hijo le declaraba la independencia a su padre, podía ser vendido como esclavo. Sin embargo, si se la declaraba a su madre, era expulsado de su casa y desheredado. El Código de Asura es una recopilación de leyes asirias redactada cerca del 1075 a.C. Una de las normas estipulaba que las mujeres consideradas honorables debían cubrir su rostro en público con un velo, pero esclavas, sirvientes, prostitutas y en general cualquier mujer no considerada honorable no podía llevarlo. Si se la hallaba cubriendo su rostro con un velo, se la despojaba de todas sus ropas, se daban 50 latigazos y luego era condenada a muerte. Otra de las normas romanas presentes en la ley de las 12 tablas condenaba a muerte a todo aquel que cantase canciones jocosas o burlonas acerca de otra persona, siempre que lo cantado fuera falso. Claro, si era cierto no había problema. Se considera a Dracón de Tesalia como el autor de las primeras leyes de Atenas, alrededor del año 621 a.C. Su código draconiano era muy simple, aunque no sabemos si efectivo, se basaba en una sola condena: la pena de muerte. ¿Habías matado a alguien? Pena de muerte. ¿Habías robado un animal? Pena de muerte. ¿Te olvidaste de pagar los impuestos? Pena de muerte. Y así sucesivamente. Por suerte para los atenienses, el sucesor de Dracón, Solón, anuló todo salvo la pena de muerte por asesinato. Los Nesilim, nombre que el pueblo que nosotros conocemos como hititas se daba a sí mismo, también tenían su propio código, redactado cerca del 1650 a 1500 a.C. Una de las leyes más extrañas era la que consideraba punible con la muerte la violación de una mujer, pero solo si ésta se producía en el exterior. Si ocurría en casa, la culpable resultaba ser ella y era condenada a muerte en lugar de su violador. El código de Ur-Nammu es un código de leyes sumerio redactado entre el 2100 y el 2050 a.C., que pudo inspirar la redacción del código de Hammurabi. El rapto de personas estaba penado con la muerte,
pero solo si ambos, raptor y capturado, eran hombres y libres. Si el raptado era un esclavo, la condena era una multa monetaria, y si era una mujer, el raptor siempre podía alegar que se la había encontrado solo en la calle, sin acompañantes, y por tanto no podía saber si pertenecía a alguien.